Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Les doy la bienvenida a nuestra clase número 6 de comunicación y lenguaje. Y pues bueno, el día de hoy el tema que vamos a ver es clases de palabras según su acento. Y pues bueno, es necesario que ustedes sepan que las palabras se clasifican según la posición que ocupa o el lugar que ocupa el acento en cada una de ellas. Y entre ellas están las palabras agudas, también conocidas como oxítonas. Las palabras graves también se pueden llamar llanas o paroxítonas. Y también tenemos en el tercer lugar a las palabras esdrújulas o proparoxítonas. Y de último lugar tenemos a las sobreesdrújulas. Bueno, estos son los nombres de las clases de palabras. Entonces, según el acento en el lugar que ocupa en una palabra, así se van clasificando, ¿verdad? Unas son graves, otras son agudas, otras son esdrújulas o sobreesdrújulas. Entonces, para que le entiendan un poquito más a lo que estoy hablándoles, quiero decirles, o vamos a empezar a hablar sobre las palabras agudas. Y pues quiero decirles también que todas las palabras llevan acento. El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba. Entonces, en las clases pasadas nosotros vimos algunos tipos de acento, ¿verdad? El acento ortográfico, acento prosódico y acento diacrítico. Entonces, ¿cuál es el acento prosódico según lo que nosotros vimos en clase en la semana pasada? Pues bueno, el acento ortográfico es aquella liñita inclinada que se escribe arriba de una vocal que cumple o complementa una sílaba, ¿verdad? Y el acento prosódico no se escribe, solamente se lee. Entonces, en estos dos tipos de acentos, todas las palabras tienen acento prosódico y algunas tienen acento ortográfico. Entonces vamos a trabajar ya con las palabras agudas, y son aquellas palabras en las que recae el acento en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra menú. Entonces, para que ustedes entiendan esto, las sílabas se empiezan a contar de la última sílaba a la primera. Dice que las agudas tienen o están tildadas en la última sílaba. Y si ustedes se dan cuenta, la última sílaba de la palabra menú está tildada. Por ende, esta es una palabra aguda. Muy bien. Ahora, nosotros cuando tenemos una palabra y necesitamos saber si es aguda, si es esdrújula, si es grave, debemos de empezar siempre a contar de derecha, o sea, de derecha, de acá a izquierda, de derecha a izquierda. Entonces es muy importante que sepamos que si la tilde está en la última sílaba, es una palabra aguda. Si se dan cuenta, esta sílaba es la última y esta es la que va antes de la última, que se llama penúltima. Entonces nosotros vamos a colocar aquí en la sílaba la U, que significa última, y en esta sílaba la P, que significa penúltima. Entonces, siempre todas las palabras que están tildadas en la última sílaba se llaman palabras agudas, y recordemos que siempre vamos a empezar a contarlas desde la última sílaba a la primera, ¿verdad? O sea, de derecha a izquierda. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ejemplos de palabras agudas con tilde y sin tilde. Cuando yo me refiero con tilde es con un acento ortográfico, y sin tilde es un acento prosódico. Siempre en las palabras que tenemos sin tilde, siempre va a haber una sílaba en donde recae más fuerte el tono de voz, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la palabra café. Café, ¿sí? Donde recae la tilde, y aquí lo tengo subrayado, y es en la última sílaba, que es fe. Café.
Por ende, esta es una palabra aguda, porque si la sílaba estuviera acá, en esta, si el acento estuviera en esta sílaba, ya no dice café, sino dice café. Café. Y es una pronunciación incorrecta. Por eso es necesario que nosotros podamos realmente ponerle o colocarle la tilde en donde realmente tiene que ir, ¿verdad? Porque de lo contrario podemos darle un significado incorrecto a una palabra y estamos cayendo en un grave error. La siguiente palabra tildada, sofá, y es una palabra aguda, sofá, porque está tildada en la última sílaba. Francés, francés, está tildada en la última sílaba, entonces es aguda. Además, además, la palabra además es una palabra aguda porque se encuentra tildada en la última sílaba. Muy bien. Ahora, de este lado encontramos las palabras que no tienen un acento ortográfico, pero sí tienen un acento prosódico. O sea, no se escribe, solo se lee. La palabra papel. Papel. El acento recae en la sílaba pel. Papel. Para poder identificar dónde recae el acento y poder colocarle o poder darle el significado correcto, o si se trata de un acento ortográfico, poder colocárselo en el lugar correcto, ¿verdad? Es que digamos la palabra en voz alta y automáticamente nosotros sabemos dónde va a recaer nuestro tono de voz. La siguiente palabra es señor. Señor. El acento recae en la última sílaba. Si no dijera señor. Señor. Si el acento estuviera aquí, dijera señor. Pero el acento está acá y es señor. Y es una palabra aguda. Pared. Pared. Entonces, es una palabra aguda. Porque si nos damos cuenta, esta sílaba es la sílaba o la última sílaba. Y la sílaba pa es la penúltima sílaba. Entonces, ahí nos damos cuenta que es una palabra aguda. La palabra dormir es una palabra aguda. Recordemos, las palabras agudas son las que están tildadas en la última sílaba. Vamos con la siguiente palabra. Palabras graves. Y son aquellas en las que el acento recae en la penúltima sílaba. Por ejemplo, azúcar. Penúltima. Dijimos que la U significa última, la P penúltima y la A significa antepenúltima, ¿sí? Esta es nuestra última sílaba, esta es nuestra penúltima sílaba, o sea, va antes de la última, y esta es nuestra antepenúltima, o sea, va antes de la penúltima. Muy bien. Entonces, las palabras graves siempre van a ir acentuadas acá, en la penúltima sílaba. Si van acentuadas acá, no se llamarían graves. ¿Cómo se llamarían? Muy bien, se llamarían palabras agudas. Entonces, siempre va a ir acá. Siempre las palabras graves van a ir acentuadas en la penúltima sílaba. Azúcar. Lleva tilde en la penúltima sílaba, así que es una palabra grave. Muy bien. Acá tenemos unas palabras con tilde y otras sin tilde. Muy bien. La palabra difícil. Difícil. Empecemos a contar. Sil es nuestra última sílaba. Fi
es nuestra penúltima sílaba y di es nuestra antepenúltima sílaba. Recordemos que empezamos a contar las sílabas de derecha a izquierda, o sea, que si sil es nuestra última y fi es nuestra penúltima, es una palabra grave porque está acentuada en la penúltima sílaba. Palabra árbol. Árbol. ¿Es una palabra grave? ¿Es o no lo es? Claro que es una palabra grave. Esta es nuestra última sílaba y esta es nuestra penúltima sílaba. O sea, que sí es una palabra grave porque está acentuada en la penúltima sílaba. La palabra dólar. Dólar. ¿Es grave? Claro que sí. Esta es nuestra última sílaba. La palabra o la sílaba lar es nuestra última sílaba. Y nuestra penúltima sílaba es do. Y está acentuada en do. Dólar. Carácter. Carácter. Es una palabra grave porque está acentuada en la penúltima sílaba. Y estas palabras no llevan tilde ortográfico o acento ortográfico. La palabra mesa. Mesa. Nuestra última sílaba es a, penúltima sílaba es me. Y el acento recae mesa. Si el acento recayera en la sílaba sa, dijéramos mesa. Mesa. Y no es correcto. Entonces, nuestro acento recae en la sílaba me. Mesa. Mesa. Muy bien. Libro. Libro. Es una palabra grave. Bro, nuestra última sílaba. Li, nuestra penúltima sílaba. Libro. Muy bien. Entonces, estamos ahí. Vamos con la siguiente palabra, manzana. Nuestra penúltima sílaba está acentuada, así que es una palabra grave. Palabra adultos. Adultos. Palabra grave porque está acentuada en la penúltima sílaba. Bueno, ya vimos las palabras agudas. Tienen la tilde en la última sílaba. Las palabras graves están tildadas en la penúltima sílaba. Palabras esdrújulas. ¿Cuáles son? Son aquellas en las que recae el acento en la antepenúltima sílaba. Muy bien. Dice antepenúltima. O sea, última. Última. Esta es nuestra última. Última, penúltima y antepenúltima. Las palabras esdrújulas tienen el acento o el acento recae en la antepenúltima, o sea, en esta sílaba, ¿sí? Recordemos, tenemos que empezar a contar o a ver la posición de las sílabas de derecha a izquierda. Muy bien. Música. No está. Esta es la última, penúltima y antepenúltima. La palabra música es una palabra esdrújula. Muy bien. La palabra teléfono. Esta es una palabra esdrújula. Esta sílaba última, sílaba penúltima y le es sílaba antepenúltima. Es una sílaba, es una palabra esdrújula. Público. Co es la última sílaba. Bli es la penúltima sílaba. Y pu es la antepenúltima sílaba. Quiere decir que es una palabra esdrújula. Última. Ma es la última sílaba. Ti es la penúltima sílaba. Ul es antepenúltima sílaba. O sea, es una palabra esdrújula. Plátano. No es la última sílaba. Ta es
penúltima sílaba. Pla es antepenúltima, así que es una palabra muy bien. Sábado. Do, última sílaba. Ba, penúltima sílaba. Sa, antepenúltima. Así que es una palabra esdrújula. Lágrima. Última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima. Muy bien. Quiero decirles que las palabras esdrújulas, estas palabras esdrújulas, siempre van a ir tildadas o van a tener un acento ortográfico. No como las palabras graves o las palabras agudas que las podemos tener con acento ortográfico o prosódico. Estas solo deben de tener acento ortográfico. Vamos. Palabras sobre esdrújulas. ¿Qué son las palabras sobre esdrújulas? Son aquellas en que recae el acento en la sílaba anterior, en la penúltima sílaba. Oiga, pues, recae el acento en la sílaba anterior, en la penúltima sílaba. Sílaba anterior de la antepenúltima sílaba. Muy bien. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Esta de acá es la anterior a la antepenúltima. Esta está antes de la antepenúltima. O sea, que las palabras esdrújulas son las que están tildadas o tienen acento en la sílaba que está antes de la antepenúltima. Sílaba que está antes de la antepenúltima. ¿Sí? Muy bien. Entonces, véndemelo. Véndemelo. Es una palabra esdrújula. Véndemelo. Palabra esdrújula. Lo, última sílaba. Me, penúltima sílaba. De, antepenúltima. Y ven es la sílaba que está antes de la antepenúltima. Por ende, es una palabra esdrújula porque está acentuada la sílaba que está antes de la antepenúltima. Por eso se le llama sobre esdrújula. Y aquí tengo algunos ejemplos sobre palabras sobre esdrújulas. También estas palabras siempre van a tener un acento ortográfico. La palabra cuéntaselos. Cuéntaselos. Última sílaba, penúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima y esta está antes de la antepenúltima. Entonces es una palabra esdrújula. Cuéntaselos, cuéntaselos. Ábremela, ábremela. ¿Sí? Ábremela. Muy bien. Última sílaba. Última sílaba la, me, penúltima sílaba, bre, antepenúltima y la a es una sílaba. Y esta va antes de la antepenúltima. Palabra esdrújula. Pásamelo. Pásamelo. Palabra esdrújula. Lo, última sílaba, me, penúltima sílaba, sa, antepenúltima y pa está antes de la antepenúltima. Pa está antes de la antepenúltima. Entonces, pásamelo, pásamelo, pásamelo. Es una palabra esdrújula. Cuéntaselos, ábremela, pásamelo. Son palabras esdrújulas. Cámbiasela. Cámbiasela. Es una palabra
esdrújula. Cámbiasela. Entonces, las palabras esdrújulas son las que tienen el acento antes de la antepenúltima sílaba. Recuérdelo, antes de la antepenúltima. ¿En dónde lleva el acento las palabras agudas? Muy bien, en la última sílaba. ¿Dónde llevan el acento las palabras graves? Muy bien, en la penúltima sílaba. ¿Dónde lleva el acento las palabras esdrújulas? Muy bien, en la antepenúltima sílaba. ¿Y dónde llevan el acento las palabras sobreesdrújulas? En la antes o en la anterior de la antepenúltima. O sea, la sílaba que va antes de la sílaba antepenúltima. ¿Sí? De la antepenúltima sílaba, esas son las palabras sobreesdrújulas. Muy bien. Entonces, como tarea, debe de escribir en el cuaderno 5 palabras agudas, 5 palabras graves, 5 esdrújulas y 5 sobreesdrújulas. Recuerde, este tip es muy importante para que usted sepa diferenciar entre una palabra grave, aguda, esdrújula y sobreesdrújula. Siempre debe de empezar a contar las palabras en sílabas de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. O sea, no cuente de primero a la última sílaba, sino siempre va a contar de la última sílaba a la primera sílaba. Y bueno, ese es un tip para que usted sepa diferenciar si es aguda, esdrújula, grave y sobreesdrújula. Y eso es todo por hoy, chicos. Que Dios les bendiga.